El 11 de junio del año 323 a.C. murió en Babilonia un hombre al que pertenecía todo el mundo conocido. Tenía 32 años y en su corta vida había acumulado una riqueza con la que ningún multimillonario moderno podría soñar. Su cuerpo fue embalsamado, colocado en un sarcófago de oro macizo y cubierto de miel para su conservación. Y luego este cuerpo fue robado, transportado por medio continente, exhibido por emperadores romanos y finalmente perdido. Durante más de 1500 años, nadie en el planeta sabe dónde yace Alejandro Magno. Su tumba es llamada el Santo Grial de la arqueología y quien la encuentre pasará a la historia a la par del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero para entender por qué desapareció el cuerpo, primero hay que entender qué dinero estaba en juego. Cuando Alejandro derrotó al rey persa Darío II en Gaugamela, en el año 331 a.C., obtuvo acceso a riquezas que se habían acumulado durante siglos. El imperio persa controlaba las rutas comerciales desde el Mediterráneo hasta la India, cobraba tributo a decenas de pueblos y guardaba oro en las bóvedas subterráneas de sus capitales. Alejandro entró en estas ciudades como el nuevo amo y se llevó hasta la última moneda. En Susa, una de las capitales persas, su ejército capturó 50.000 talentos de oro y plata en lingotes. Un talento ático pesaba unos 26 kilogramos. Si convertimos este botín a los precios actuales del oro, obtenemos una suma comparable a la fortuna del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Y esta fue solo una de las 4 capitales persas que Alejandro devastó en pocos meses. En Persépolis, el corazón ceremonial del imperio, le esperaba un tesoro aún más impresionante. Los autores antiguos estiman el botín de Persépolis en 120.000 talentos, lo que para los estándares del siglo V a.C. equivalía a 300 presupuestos anuales de Atenas. Para sacar este oro se necesitaron 10.000 mulas y 3.000 camellos. Imaginen una caravana de 23.000 animales cargados de metales preciosos que se extiende por los polvorientos caminos de Mesopotamia de horizonte a horizonte. El historiador Frank Holt de la Universidad de Houston calculó que el botín de guerra total de Alejandro fue de al menos 17 millones de libras de plata. Un carpintero cualificado en Grecia ganaba alrededor de 1/10 de onza de plata al día. Para ganar lo que Alejandro capturó en unos pocos años de guerra, este carpintero tendría que trabajar sin días libres durante casi 2,5 millones de años. Si intentamos convertir la riqueza de Alejandro en dinero moderno, las estimaciones varían, pero incluso los cálculos más modestos dan entre 300 y 500.000 millones de dólares. Si le gusta lo que está escuchando ahora y quiere aprender cada semana hechos similares que no se cuentan en los libros de texto escolares, suscríbase al canal. Presione la campanita para no perderse el próximo episodio. A modo de comparación, la fortuna de Elon Musk, según Forbes, a principios del año 2026, se estima en unos 840.000 millones de dólares. Musk se convirtió en el hombre más rico de la historia en cifras nominales, pero su capital existe en acciones que pueden desplomarse en un solo día de negociación. Alejandro, en cambio, tenía en sus manos oro físico, miles de toneladas de metal real, y al mismo tiempo poseía tierras desde Egipto hasta la India. Si la riqueza no se mide por números en la pantalla de una bolsa de valores, sino por el poder real sobre los recursos del planeta, Alejandro sigue siendo insuperable. Y entonces este hombre muere a los 32 años y su incalculable fortuna se convierte en un premio sangriento para los generales dispuestos a matar por el derecho a llamarse herederos. Lo primero que llamó la atención tras la muerte de Alejandro fue que su cuerpo no se descomponía.
La leyenda dice que en el calor babilónico el cadáver permaneció intacto durante varios días mientras los comandantes militares discutían por el poder. Cuando finalmente regresaron al cuerpo, parecía como si el rey simplemente se hubiera quedado dormido. Para los macedonios esto fue un signo de divinidad, y no podían simplemente enterrar a tal hombre en un hoyo común. Pérdicas, el oficial de mayor rango en Babilonia, ordenó embalsamar el cuerpo según la costumbre egipcia y colocarlo en un sarcófago antropomórfico de oro, una copia exacta de la forma humana. Sobre el sarcófago se arrojó un manto púrpura bordado en oro y junto a él se colocaron las armas de Alejandro sobre una tela bordada con piedras preciosas. Los siguientes 2 años el cuerpo yació en Babilonia, mientras los mejores artesanos del imperio construían un carruaje fúnebre. No era una carreta, sino un templo móvil, digno de un dios. El historiador Diodoro Sículo dejó una descripción detallada que quita el aliento incluso siglos después. La base del carruaje descansaba sobre 2 ejes con 8 ruedas, cuyos radios y llantas estaban cubiertos de oro, y los ejes terminaban en cabezas de leones que sostenían lanzas en sus dientes. Sobre la base se alzaba un peristilo con columnas jónicas, dentro del cual se encontraba el sarcófago de oro del rey, cubierto con una tela púrpura. En cada esquina del techo había una estatua dorada de la diosa Nike con un trofeo en sus manos, y la entrada estaba custodiada por figuras doradas de leones. Las paredes estaban decoradas con un panel pintado con imágenes de Alejandro a la cabeza del ejército, elefantes y caballería. El carruaje era tirado por 64 mulas, cada una de las cuales llevaba una corona de oro y una campana, para que la gente escuchara el acercamiento de la procesión desde lejos. Cuando esta estructura se movió desde Babilonia, las multitudes se alinearon a lo largo del camino para ver un espectáculo como el mundo no había conocido antes, ni después. La procesión se dirigía a Macedonia, al cementerio ancestral de los reyes Enegas, donde yacían los antepasados de Alejandro, pero el general Ptolomeo, gobernador de Egipto, tenía planes completamente diferentes. Ptolomeo entendía una cosa simple que cualquier político entiende. Quien controla el cuerpo de Alejandro, controla su legado. La posesión de los restos del mayor conquistador daba legitimidad. Convertía a cualquier sátrapa en un gobernante legítimo. Incluso antes de que se enviara el carruaje, Ptolomeo conspiró con Arrideo, el comandante de la escolta fúnebre. La conspiración era simple y descarada. Cuando la procesión llegara a Siria, darían la vuelta a la caravana hacia el sur, en dirección a Egipto. En septiembre del año 321 a.C., el carruaje con el cuerpo de Alejandro llegó a Siria y Arrideo hizo lo acordado. Las 64 mulas se desviaron del camino hacia Macedonia y se dirigieron hacia Damasco, Gaza y más allá, hacia Egipto. Fue probablemente el robo más lento de la historia de la humanidad. El templo móvil de 8 ruedas, tirado por una manada de mulas. No podía moverse más rápido que un peatón. Pérdicas se enteró de la traición casi de inmediato, pero no pudo hacer nada, declarando oficialmente que estaba rindiendo al difunto rey los honores dignos de su grandeza. En realidad, estaba proporcionando un convoy armado para que nadie interceptara el precioso cargamento de vuelta. Ptolomeo llevó el cuerpo a Menfis, la antigua capital egipcia, y lo colocó temporalmente en el sarcófago del faraón Nectanebo II. Este sarcófago de piedra verde había sido hecho para el último faraón egipcio, pero este huyó del país y nunca lo usó. El ataúd vacío esperaba un nuevo dueño, y Ptolomeo decidió que Alejandro encajaría perfectamente. Pérdicas se enfureció y movió su ejército hacia Egipto para recuperar el cuerpo, pero la campaña terminó en desastre. Al intentar cruzar el Nilo murieron cientos de soldados. El ejército se amotinó y asesinó a Pérdicas en su propia tienda. El cuerpo de Alejandro,
se quedó en Egipto para siempre y ya nunca abandonó esta tierra. Entre los años 298 y 283 a.C., los restos fueron trasladados a Alejandría. Era la ciudad que el propio conquistador había fundado en el año 332 a.C. Allí construyeron un majestuoso mausoleo para Alejandro, conocido como Soma, que en griego significa simplemente cuerpo. El mausoleo se encontraba en el barrio real de Alejandría y se convirtió en una de las principales atracciones del mundo antiguo. El nieto de Ptolomeo, Ptolomeo I Filopator, reconstruyó la tumba y la unió con los entierros de otros miembros de la dinastía en un solo complejo. Para entonces, el sarcófago de oro de Alejandro había sido reemplazado por uno nuevo, que el historiador Estrabón llama de cristal. La mayoría de los estudiosos creen que se trataba de alabastro, una piedra con una ligera transparencia a través de la cual se podían distinguir los rasgos faciales de la momia. No es difícil adivinar por qué quitaron el oro. Uno de los Ptolomeos probablemente lo fundió en monedas para pagar gastos militares. Durante 300 años, la tumba de Alejandro fue un lugar de peregrinación para las personas más influyentes del planeta. Julio César llegó a Alejandría en el año 48 a.C. y, según los testimonios, rompió a llorar junto al sarcófago. No lloraba por Alejandro, sino por sí mismo. A la misma edad a la que el macedonio había conquistado medio mundo, César no había hecho ni la mitad de lo que se había propuesto. El primer emperador romano Augusto visitó la tumba en el año 30 a.C., colocó una corona de oro en la cabeza de la momia y cubrió el cuerpo con flores. Pero luego ocurrió un incidente embarazoso. El historiador Dion Casio escribe que Augusto tocó el cuerpo y accidentalmente le rompió un trozo de nariz. La momia, que para entonces tenía casi 300 años, resultó ser tan frágil como una hoja seca. El emperador Calígula, obsesionado con la megalomanía, llegó a la tumba y le quitó a la momia la armadura del pecho para usarla él mismo. Septimio Severo, en el año 199 de nuestra era, ordenó sellar la tumba, posiblemente para proteger los restos de más saqueos. Pero su hijo Caracalla, en el año 215, la abrió de nuevo, organizó una lujosa ceremonia y se declaró heredero espiritual de Alejandro. La visita de Caracalla se considera la última visita confirmada de manera fiable a la tumba. Después de eso, el cuerpo desaparece de los registros históricos, como si nunca hubiera existido. ¿A dónde crees que pudo haber desaparecido el cuerpo que custodiaba todo un imperio? Escribe tu versión en los comentarios. El silencio de las fuentes coincide con una grandiosa agitación en el mundo romano, el ascenso del cristianismo. En el año 391, el emperador Teodosio I emitió un decreto prohibiendo todos los cultos paganos. Los templos fueron cerrados, las estatuas destrozadas, y la tumba de Alejandro, por muy sagrada que fuera para griegos y romanos, para los cristianos seguía siendo un santuario pagano. Cuando Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, visitó Alejandría alrededor del año 400, preguntó dónde estaba enterrado Alejandro. Le respondieron que ni siquiera los lugareños sabían ya el lugar exacto. En cuestión de años, una de las tumbas más visitadas del mundo antiguo se disolvió sin dejar rastro. Pero, ¿a dónde pudo ir físicamente un cuerpo momificado en un sarcófago de piedra en medio de una ciudad con una población de varios cientos de miles de personas? Hay varias hipótesis, y cada una de ellas suena a trama de película de aventuras. La primera versión: el cuerpo fue destruido por los cristianos junto con otras reliquias paganas durante los pogromos religiosos de finales del siglo I. Esta es la explicación más simple, pero también la menos probable. Alejandro era demasiado famoso como para que su destrucción pasara desapercibida.
Ninguna fuente menciona la destrucción de su tumba, aunque la destrucción del Serapeum y otros templos está descrita en detalle. La segunda versión. En el año 365, un poderoso terremoto provocó un tsunami que azotó Alejandría. Autores antiguos escribieron que los barcos fueron arrojados a los techos de las casas y barrios enteros se hundieron bajo el agua. Con el tiempo, gran parte de la antigua Alejandría quedó por debajo del nivel del mar y la tumba simplemente podría haberse hundido bajo tierra junto con los edificios circundantes. La tercera versión, la más provocadora, pertenece al investigador británico Andrew Chugg. Su teoría suena absurda, pero está respaldada por hechos sorprendentemente convincentes. Chugg afirma que el cuerpo de Alejandro yace en Venecia, en la Basílica de San Marcos, bajo la apariencia de las reliquias del evangelista. La lógica es la siguiente. Los primeros 350 años después de la muerte del apóstol Marcos, las fuentes cristianas afirmaban que su cuerpo había sido quemado. Pero en el año 392, exactamente un año después del decreto de Teodosio, la tumba de Marcos aparece de repente en Alejandría. El cuerpo de Alejandro desaparece, y el cuerpo de Marcos surge en la misma ciudad casi al mismo tiempo. Chugg sugiere que los cristianos alejandrinos, queriendo salvar el cuerpo del gran rey de la destrucción, lo rebautizaron como las reliquias del santo. Esta era la única forma de salvar la reliquia en una época en que todo lo pagano estaba destinado a la destrucción. En el año 902 los mercaderes venecianos robaron de Alejandría las reliquias de Marcos, escondiéndolas en un barril con carne de cerdo salada para que los oficiales de aduanas musulmanes no inspeccionaran el cargamento. El cuerpo fue llevado a Venecia, donde construyeron para él la Catedral de San Marcos, uno de los templos más famosos del mundo. Y aquí está lo interesante. En los años 60 del siglo XX, durante la restauración de los cimientos de la basílica, los trabajadores encontraron una losa de piedra tallada. La piedra resultó ser de origen del Mediterráneo oriental y el dibujo en ella representaba un escudo con una estrella de 16 puntas y una sarisa, la larga lanza del ejército macedonio. La estrella de 16 puntas es un símbolo de la dinastía de Alejandro, y la sarisa no tiene nada que ver con el cristianismo primitivo. Chugg midió la losa y descubrió que encaja perfectamente en tamaño con el sarcófago de Nectanebo II, el mismo que ahora se encuentra en el Museo Británico. El sarcófago en el que Ptolomeo colocó originalmente el cuerpo de Alejandro en Menfis. Resulta que los venecianos podrían haberse llevado no solo el cuerpo, sino también un fragmento del revestimiento del sarcófago original. La Iglesia Católica prohíbe hasta el día de hoy realizar análisis de ADN o exámenes visuales de las reliquias de Marcos en la Basílica. Esta es la única forma de confirmar o refutar la teoría de Chugg, pero el Vaticano considera cualquier prueba similar como una profanación del santuario. Mientras las reliquias permanezcan sin probarse, esta versión fascina a unos y molesta a otros, pero es imposible descartarla definitivamente. Hay una cuarta versión, relacionada con los monasterios bizantinos. En los frescos de los monasterios griegos se encuentra un tema. El monje Sisoes el Grande se encuentra sobre el esqueleto de Alejandro en el desierto y reflexiona sobre la fugacidad de la gloria terrenal. El egiptólogo Cristian de Bartabán sugiere que esto no es solo una parábola, sino un reflejo de hechos reales. Durante la destrucción de los monumentos paganos en Alejandría, el cuerpo de Alejandro pudo haber sido trasladado al monasterio de San Antonio en el desierto oriental de Egipto. Fue allí donde el monje Sisoes pasó la mayor parte de su vida, y los frescos podrían ser una documentación literal de lo que vio. Mientras tanto, en la propia Alejandría, la búsqueda no se detiene. La arqueóloga griega Calliope Limneos Papacosta ha estado excavando en los jardines de Shalalat
en pleno centro de la ciudad moderna, durante más de 20 años. Durante 14 años, las excavaciones no dieron resultados, y Papacosta estaba lista para rendirse. Pero el último día de la última temporada, cuando ya estaba recogiendo sus herramientas, un fragmento de mármol blanco asomó de la tierra. Resultó ser una estatua helenística que tenía todas las características de un retrato de Alejandro Magno. El hallazgo la impulsó a seguir excavando, y en los siguientes 7 años, Papacosta alcanzó una profundidad de 10 metros, descubriendo el barrio real ptolemaico. Por primera vez en la historia, se encontraron los cimientos originales de Alejandría, las mismas calles por las que caminaron los creadores del mausoleo. La arqueóloga encontró una calzada romana y los restos de un enorme edificio público de más de 60 metros de largo que aún no ha sido excavado en su totalidad. Papacosta está segura de que está más cerca de la tumba de Alejandro que nadie en los últimos 1500 años. Piensen por un segundo en la escala de esta historia. Un hombre que conquistó el territorio desde Grecia hasta las fronteras de la India, que se apoderó de unas 5.000 toneladas de plata y oro de los palacios persas, fue enterrado en un ataúd de oro. Fue robado por su propio general y exhibido en la ciudad que el mismo conquistador había fundado. A su momia acudieron Julio César, Augusto, Calígula y Caracalla, los 4 hombres más poderosos de su tiempo. Uno de ellos lloró, otro le rompió la nariz al muerto, el tercero le quitó la armadura. El cuarto organizó una ceremonia de culto, y luego llegó el cristianismo, y el cuerpo, que era un símbolo del mundo pagano, se convirtió en un artefacto inconveniente. Había que destruirlo, esconderlo o cambiarle el nombre. Y alguna de estas opciones funcionó tan bien que hasta el día de hoy no sabemos exactamente cuál. La riqueza de Alejandro tampoco desapareció sin dejar rastro. Simplemente cambió de forma. Las toneladas capturadas de oro y plata persas se acuñaron en monedas que se dispersaron por todo el mundo helenístico. Científicos de la Universidad de Lyon realizaron un análisis isotópico de la plata de las monedas de Alejandro y sus sucesores. Descubrieron que la mayor parte de la plata proviene de la región egea de Macedonia y Tracia, es decir, de las mismas bóvedas persas a donde fluía el tributo de los pueblos conquistados. Las monedas de Alejandro se acuñaron durante 2 siglos después de su muerte y se convirtieron en la primera moneda internacional en la historia de la humanidad. Se encuentran desde España hasta Afganistán, y cualquier museo numismático importante del mundo conserva al menos una de esas monedas. Resulta una situación paradójica. El oro de Alejandro se esparció por el planeta y en cierto sentido nos pertenece a todos, pero su cuerpo, que fue visto y tocado por los hombres más poderosos de Roma, desapareció tan minuciosamente como si alguien hubiera planeado esta desaparición de antemano. En la década de los 2000, las tecnologías arqueológicas dieron un gran salto adelante. Los georadares permiten escanear el suelo sin excavarlo, y la arqueología submarina descubrió los barrios inundados de la antigua Alejandría en el fondo del mar Mediterráneo. Pero la ciudad está viva, y excavar debajo de edificios residenciales, mezquitas y carreteras es imposible sin demoler barrios enteros. Alejandría guarda sus secretos no en el desierto, sino bajo los pies de 5 millones de personas que viven y trabajan directamente sobre las ruinas del mundo helenístico. Es esto lo que hace que la búsqueda de la tumba de Alejandro sea fundamentalmente diferente de las excavaciones en el Valle de los Reyes o en Creta. Aquí no se puede simplemente llegar con una pala y empezar a cavar. Aquí hay que negociar con toda una ciudad. Y, sin embargo, a la historia no le gusta dejar ir a tales personajes para siempre. Cada década trae nuevos hallazgos, nuevas hipótesis, nuevas esperanzas. La tumba de Tutankamón
se consideró perdida para siempre hasta que Howard Carter la encontró en 1922. Troya era un mito hasta que Heinrich Schliemann excavó su colina. Pompeya estuvo olvidada bajo las cenizas durante 1500 años antes de que un pozo accidental la devolviera al mundo. Alejandro Magno murió poseyendo un territorio que se extendía a lo largo de 5000 kilómetros y una riqueza que haría parecer modestos a los multimillonarios modernos. Dejó tras de sí toda una era, una moneda mundial y una ciudad en la que ardía un faro visible a 50 kilómetros de distancia, pero no dejó heredero, y por lo tanto, su cuerpo se convirtió en arma, moneda y estandarte al mismo tiempo. Los generales hicieron pedazos su imperio, y su cadáver viajaba de ciudad en ciudad, como un trofeo por el que mataban ejércitos enteros. Al final, el cristianismo hizo con el cuerpo de Alejandro lo que no pudieron hacer todos sus enemigos en vida. Lo hizo desaparecer no con la espada ni con el fuego, sino con un simple cambio en lo que la gente cree. En algún lugar bajo las calles de Alejandría, o en la cripta de una catedral veneciana, en la celda olvidada de un monasterio egipcio, yace el cuerpo del hombre que cambió el curso de la civilización. Y cuando lo encuentren, no será solo una sensación arqueológica. Será el momento en que la humanidad recupere el último capítulo de un libro que se ha estado escribiendo durante más de 2000 años. Porque el verdadero poder no está en cuánto oro has acumulado, sino en si te siguen buscando siglos después de tu muerte.